Activando tu mente. Hola y bienvenidos a Activando tu mente. En el día de hoy estaremos hablando acerca de la importancia de dominar tu mente y tu memoria. ¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas personas parecen tener una memoria increíble y pueden retener información con facilidad, mientras que otras luchan por recordar cosas simples? La respuesta está en cómo usan su mente y cómo entrenan su memoria. En este audiolibro, aprenderás técnicas poderosas para mejorar tu capacidad de retener información y controlar tus pensamientos. Descubrirás que la mente es una herramienta increíblemente poderosa y que cuando se entrena correctamente, puede hacer cosas increíbles. No te pierdas esta oportunidad de aprender cómo dominar tu mente y tu memoria. Recuerda suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para recibir más contenido valioso. Y recuerda, el conocimiento es poder, y queremos compartirlo contigo. Comencemos. Dominio de la mente y la memoria. Domina los secretos internos de tu mente y tu memoria y vive todo tu potencial. Prólogo. Dominio de la mente y la memoria. Domina los secretos internos de tu mente y tu memoria y vive tu máximo potencial es un libro digno de mención que te iluminará sobre cómo crecer tanto mental como emocionalmente a través de tomar el control total de tus procesos cerebrales. A lo largo de este libro se exponen ideas variadas y bien investigadas relacionadas con los escritores de libros de motivación positiva, especialmente en lo que respecta a la confianza en uno mismo y al control mental. Aquí, varios principios, así como los factores que están vinculados a la identificación del poder dentro de ti a través del control de la mente se discutirá a fondo. Los investigadores han demostrado que afinar la mente y centrarse profundamente en ciertos fenómenos relativos mejorará drásticamente sus capacidades de memoria. El autor profundiza en el amplio tema del crecimiento personal, que se realiza plenamente cuando la memoria funciona a su capacidad óptima. El dominio de la mente y la memoria ayudará a los lectores a desplegar todo su potencial mediante el logro de metas y objetivos personales. Además, le ayudará a superar preocupaciones constantes como recordar los nombres de las personas, reuniones cruciales y también ciertas tareas. Este libro le dará además una visión relativa sobre las habilidades básicas del estilo de vida que aumentarán la agudeza de su mente. Los estudiantes, los oradores y otros profesionales que dependen por completo del poder de la memoria encontrarán información valiosa en este libro. La pérdida de memoria es un estado muy triste que puede hacer que los demás pierdan rápidamente el interés en usted, ya que pueden suponer que no es un oyente atento. Sin embargo, esto puede no ser cierto ya que su mal funcionamiento de la memoria puede tener su origen en razones clínicas como la coacción psicológica. La lectura del libro de la maestría de la mente y la memoria le dará una gran visión en lo que respecta a las formas prácticas que puede tratar con tales inconvenientes de la mente. Los investigadores han identificado que la pérdida de memoria puede estar relacionada con otras disfunciones, como el habla incoherente. Esto puede conducir al estrés y a la baja autoestima cuando la persona siente que no se está comunicando eficazmente con los demás. La maestría de la mente y la memoria presentará al lector habilidades relevantes de meditación profunda que serán de gran beneficio para aquellos en busca de su verdadero ser espiritual. Dominarás el arte de la relajación mental, que es vital para eliminar los pensamientos no deseados de tu memoria, lo que te hará más agudo. Deje que los pensamientos que circulan por su mente fluyan con serenidad, pero no se aferre demasiado a ellos. Concéntrate en tu objetivo principal. Asegúrate de que no hay distracciones cerca. Un entorno angustiado será un obstáculo para tu propio progreso mental. En cambio, un ambiente sereno y tranquilo dará los mejores resultados. Capítulo 1. Una visión general de la memoria. En esta sección se expondrá lo que es realmente la memoria y las subcategorías de la misma. Hay dos tipos de memoria que pueden ser de largo o corto plazo. Esta última suele olvidarse una vez que ha cumplido su función, mientras que la memoria a largo plazo permanece con la persona durante toda su vida. La memoria es la capacidad de almacenar, conservar y recordar convenientemente cierta información y experiencias. Los estudios convencionales relacionados con la memoria se iniciaron en el ámbito de la filosofía y comprendían procedimientos de potenciación artificial de la memoria. Clases de memoria.
La memoria puede subdividirse en 3 niveles respectivos: sensorial, a corto y a largo plazo. La memoria sensorial corresponde, a grandes rasgos, a los primeros 300 milisegundos posteriores a la percepción de un objeto. La capacidad de mirar una sustancia y recordar exactamente cómo apareció en un segundo es una buena ilustración de la memoria sensorial en funcionamiento. El recuerdo a corto plazo permite recordar solo durante un tiempo limitado, que no supera los 2 minutos. Y aquí no se requiere ningún ensayo. Las estimaciones contemporáneas sobre la aptitud de la memoria a corto plazo son bajas, generalmente con una media de 4 a 5 elementos pequeños. No obstante, la capacidad de memoria puede mejorarse mediante un proceso conocido como chunking. Muchos estudiosos creen que este tipo de memoria depende principalmente de códigos acústicos particulares, vitales para el almacenamiento de este tipo de información. Los códigos visuales también pueden ser aplicables aquí, pero en menor medida. Por el contrario, la LTM puede almacenar proporciones bastante grandes de información durante un tiempo notablemente ilimitado que puede ser toda la vida del individuo. Su capacidad de almacenamiento es también increíblemente grande. Mucha gente cree que las diferentes secciones de la memoria están correlacionadas de una manera u otra. En general, se cree que la técnica y la profundidad del procesamiento real son los principales determinantes de la forma en que se almacenan las experiencias en la memoria, lo que es ligeramente diferente del ensayo. Organización. Los psicólogos han identificado que es mucho más sencillo memorizar información que ha sido subcategorizada que datos aleatorios. Por ejemplo, es mucho más fácil recitar las letras alfabéticas cuando se ordenan de la A a la Z que al revés. Distintivo. Cuando la información se asocia de forma distintiva en lugar de la forma habitual, es mucho más fácil de recordar. Deletrear palabras en voz alta es más fácil de recordar que cuando solo se lee la información de una lista. Esfuerzo. La memoria se retiene mejor cuando uno se esfuerza más por comprender cierta información. Cuanto más practiques, mejor será tu capacidad de recordar. Elaboración. La gente tiende a recordar más los párrafos descriptivos que las frases ambiguas. Categorización por naturaleza de la información. Algunos estudiosos de la memoria han dividido el recuerdo a largo plazo en subcategorías declarativas y procedimentales. La memoria declarativa requiere un recuerdo consciente. Hay procedimientos conscientes concretos que necesitan recuperar cierta información en la mente para almacenarla adecuadamente. A veces se denomina memoria explícita porque comprende información que se almacena y recupera abiertamente. La memoria declarativa también puede clasificarse en memoria semántica y episódica. Esta última comprende datos específicos de contextos establecidos como el lugar o el tiempo, mientras que la memoria semántica se ocupa de hechos que se utilizan a partir de contextos autónomos. La memoria semántica permite codificar información abstracta relativa al mundo, como Londres es la capital administrativa de Inglaterra. Por el contrario, la memoria episódica se utiliza en el recuerdo individual sobre cuestiones como las emociones, las sensaciones y también la correlación individual de determinados lugares o el tiempo. La memoria autobiográfica está relacionada con los acontecimientos episódicos de un individuo que son difíciles de eliminar de la memoria, como la víspera de su boda o la luna de miel. Esta forma de memoria visual suele dar lugar a un cebado real y se supone que hay algún sistema perceptivo demostrativo que subyace a este fenómeno concreto. La memoria topográfica se refiere a la capacidad de orientarse adecuadamente en un espacio determinado. En consecuencia, uno distinguiría y luego marcaría un itinerario, así como distinguiría entornos familiares. Métodos de optimización de la memoria. La memorización se refiere a un sistema de aprendizaje que permite recordar datos al pie de la letra. La memorización es la técnica que se utiliza en este modo de recuerdo. Para mejorar la memoria existen ciertos conjuntos de ideologías y técnicas mnemotécnicas vagamente conectadas que pueden utilizarse para mejorar drásticamente la memoria en el arte de la memoria estándar. Entre ellas se encuentran la alimentación sana, la reducción del estrés y el ejercicio físico, entre otras. Los juegos de ingenio junto con los procedimientos tutoriales de memoria verbal también serán de gran ayuda. Los investigadores han indicado que con este tipo de entrenamiento que solo tomaría 14 días para mostrar la mejora de la fluidez de la palabra, junto con la memoria. Sin embargo,
Debe complementar los procedimientos mencionados anteriormente con actividades que aumenten el flujo sanguíneo a su cerebro, como la lectura y la socialización activa. Reduzca la cantidad de estrés que tiene para mejorar su memoria. Manténgase alejado de la inestabilidad emocional, la depresión y también trate de dormir adecuadamente para obtener los mejores resultados. Tareas de memoria. Aprendizaje por parejas de correspondencia. Se refiere a una situación en la que se aprende a relacionar una sola palabra con otras significativas. Por ejemplo, cuando se le presenta una palabra determinada como seguro, tendrá que aprender una observación correspondiente como verde para estimular el recuerdo automático de las dos. Este proceso se produce a modo de estímulo y respuesta. Recordación libre. En este proceso, se pedirá al sujeto que estudie una determinada lista de enunciados y que después recuerde o escriba varias palabras que pueda recordar. Procesos de reconocimiento. En este caso, se pide a los sujetos que recuerden una determinada lista de imágenes o palabras. A continuación, se les pide que identifiquen ciertas terminologías o pictóricas representadas previamente que se colocan junto a un determinado inventario de alternativas que no estaban en la lista preexistente. Capítulo 2. Una visión general de los pasos prácticos para mejorar la capacidad mental. En el primer capítulo has aprendido qué es exactamente la memoria, incluyendo los diversos componentes que conlleva. En este capítulo nos centraremos en ayudar a los lectores con habilidades operativas que pueden ser de gran ayuda para aquellos que deseen aprender técnicas de memorización desde casa, a su propia conveniencia. Pasos. Visualización. Con los dos ojos firmemente cerrados, hay que intentar visualizar una imagen excepcionalmente clara del objeto que se quiere recordar. Imagina que está a pocos metros de donde te encuentras y visualízalo a todo color. Se ha demostrado que esto funciona excepcionalmente bien para potenciar el LTM. Mantenga las sesiones cortas pero productivas. Siempre hay que asegurarse de que los experimentos sean cortos y que cubran solo 15 minutos o menos. Los ejercicios de trabajo cerebral controlado servirán para minimizar la fatiga y el aburrimiento, todo ello para obtener mejores resultados. Tenga paciencia. Una condición vital necesaria para una memorización eficaz es la persistencia. No te desanimes nunca si el éxito no llega inmediatamente, ya que este proceso se centra en la consecución de metas y objetivos a largo y no a corto plazo. Sin embargo, cuando hayas practicado durante un par de días, el éxito empezará a llamar a tu puerta. Manténgase alejado de todo tipo de escépticos. Estas personas tienen una agenda principal para desviar a aquellos que están en el camino correcto hacia la mejora de su memoria. Tienen una mentalidad crítica y tienden a cuestionar todo lo que haces. Escucharles solo infundirá dudas en su mente y uno no estará psicológicamente preparado para completar los diversos procesos necesarios para la realización de la ganancia de memoria. Otras técnicas vitales en el proceso. La mayoría de las personas dan por sentado el poder real de sus mentes. Nuestras rutinas diarias han hecho que estemos demasiado ocupados y no prestemos atención a nuestra aptitud mental natural dada por Dios. Este conocimiento particular suele estar vinculado a la necesidad del individuo de seguir adelante en esta sociedad desordenada e impredecible. Los que tienen la suerte de identificar sus talentos solo se limitan a lo convencional. Hay algunas técnicas vitales bien investigadas que mejorarían drásticamente la capacidad de su cerebro para captar información. Estos sistemas están preparados y diseñados a propósito para ayudar a las personas a alcanzar niveles más altos de conciencia. La meditación profunda es uno de los métodos aplicables. En ella se aprende a concentrar la energía en el interior, además de mantener cierta forma de equilibrio y paz. En consecuencia, su mente se relajará de tal manera que estará mejor posicionada para moldearla en cualquier dirección que desee. Acabar con los malos hábitos, potenciar adecuadamente los sistemas de aprendizaje y lograr una mentalidad impactante puede lograrse cuando uno está en este estado particular. Hay varias guías sobre cómo se puede alcanzar esta mentalidad meditativa profunda, que incluye la bien celebrada meditación trascendental que produce varios resultados dramáticos en un tiempo mínimo. Asistir a clases de yoga también ayudaría mucho a alcanzar un estado tranquilo y favorable. Su mezcla de melodía étnica estándar, procedimientos de respiración y estilo ayudará a uno a hundirse adecuadamente en la paz y la máxima tranquilidad.
Todo lo que tienes que hacer es cerrar todo de tu psique y liberarte. Otros consiguen la relajación y la energía a través del magnífico método de flotación. En este caso, todo lo que hay que hacer es tumbarse en la superficie de una piscina o tanque para conseguir una profunda relajación y un excelente aprendizaje. En consecuencia, uno se sentirá suficientemente vigorizado y también reenergizado. El otro procedimiento significativo es conseguir las manos atadas en la cinta, así como el archivo digital que ha sido específicamente diseñado y trazado para crear notables ritmos binaurals. Las frecuencias auditivas definidas también pueden ser tejidas sobre la banda sonora en un intento de crear un brillo intercortical dentro de su cerebro. Esto generará además ondas cerebrales que coincidan relativamente con el estado mental que se desea alcanzar. Mediante la regulación adecuada de las frecuencias de las señales cerebrales se puede proceder a asentar la mente hasta un estado contemplativo profundo. Mediante el uso de sistemas de apoyo como la terapia asistida por voz y también la visualización, uno puede moldear el subconsciente y mejorar drásticamente el poder mental. Las tres técnicas anteriores, probadas y comprobadas, pueden ayudar a cualquier persona a iniciar el camino hacia la mejora del poder mental, junto con el desarrollo de un punto de vista alterado y el estado de vida a lo mejor. Recuerde siempre que su psique es una de las entidades más poderosas de su cuerpo. Cuidar bien su mente le beneficiará a uno de maneras únicas que le sorprenderán. Técnicas probadas para aumentar el poder mental. Esté muy atento y examine el tema desde varios ángulos. Presta siempre toda la atención al tema de estudio. Tienes que prestar atención para que estés en mejores condiciones de almacenar adecuadamente estos datos en tu mente. Piensa constantemente en estos acontecimientos vitales a lo largo del día para que se graben en tu mente. Para que pueda almacenar estadísticas o datos relevantes y vitales durante más tiempo, la memoria debe estar concentrada. Intente pensar o imaginar constantemente que se encuentra en el lugar que desea, para después observar ciertos detalles únicos. Esto le permitirá presumir de un atajo directo que le será de ayuda para reconocer de nuevo los datos relevantes para entidades particulares que desearía distinguir una vez más. Convierta los datos almacenados en su cerebro en una imagen. Se sabe que los seres humanos poseen la memoria pictórica más potente. En estos casos se pueden emplear ciertas capacidades para recordar oportunamente las entidades que se desean almacenar o recordar posteriormente después de mucho tiempo. Intente dar una imagen más clara para cada tema, información o escenario de manera que pueda ser más sencillo identificarlos. Nuestros cerebros son muy diferentes de los de otros mamíferos en el sentido de que somos capaces de mostrar neuroelasticidad. Esto hace que seamos capaces de aprender, enmendar y también ajustar los datos a cualquier edad en la que nos encontremos. En lo que se refiere a la memoria, el cerebro tiene la capacidad de remodelarse adecuadamente. Se puede hacer un buen uso de la capacidad superior del cerebro para mejorar su propia memoria, así como la potencialidad de aprendizaje a través del dominio de su fuerza interior. Enseñar conceptos relativos a otras personas significativas. La enseñanza es una forma de aprendizaje. Al instruir a los demás, revisará definitivamente sus propios conocimientos y comprenderá mejor la información relativa. El sistema mnemotécnico se ha demostrado una y otra vez que es un medio muy eficaz para recordar cosas, especialmente en los casos de detección de largas listas de catálogos. Aquí, el sujeto tendrá que asociar ciertas palabras con otros sucesos extraños o familiares. Los psicólogos han demostrado que los individuos son más capaces de memorizar cosas raras que normales. Programe pequeñas pero incesantes sesiones de estudio. Los médicos han demostrado que el cerebro tiene el potencial de concentrarse al máximo durante los primeros 60 minutos de sus sesiones de estudio habituales. Después, su nivel de actividad empezará a disminuir. Durante esta hora de estudio inicial es importante que captes la mayor cantidad de información y que te esfuerces por retenerla. Clasificar el material de estudio en agrupaciones memorables. Colocar conceptos idénticos juntos. Nuestro cerebro asimila mejor la información en forma de grupos. Además, a medida que vayas inscribiendo algo se irá grabando en tu cerebro. Es aconsejable escribir de tu puño y letra el material a recordar, en lugar de pedir a un amigo que haga lo mismo por ti. Para la administración de la memoria a largo plazo, es aconsejable comprender las cosas antes de proceder a memorizarlas.
El mero hecho de empollar es una idea terrible, ya que la información no se incorporaría a la memoria a largo plazo. Por ejemplo, cuando aprenda definiciones, intente siempre profundizar en los aspectos de los términos relativos y luego captar su significado. Después podrá recordar sin esfuerzo la definición relativa. Capítulo 3. Aspectos fisiológicos del control de la mente y la memoria. En el capítulo 2, aprendiste habilidades prácticas en casa que mejorarán drásticamente tu poder mental. Aquí nos centraremos en los procesos biológicos que tienen lugar en el cerebro durante el proceso de aprendizaje de nueva información. Nos centraremos en A. Productos químicos. B. Interacciones neuronales. Lo que sucede. La neurociencia cognitiva es la ciencia que se encarga principalmente del estudio de los procedimientos biológicos en la memorización. Los sectores cerebrales que intervienen principalmente en la retención de la memoria varían en cuanto a su finalidad y a la zona en la que están situados. Algunos de ellos son la amígdala, el cuerpo estriado y el delicado hipocampo. Se cree que el hipocampo controla los aspectos espaciales y declarativos del aprendizaje. Por otro lado, la amígdala controla el recuerdo emocional. Los daños en determinados sectores del sistema cerebral acaban provocando un déficit de memoria relacionado con la región afectada. No es adecuado ilustrar la memoria o su contraparte cercana, el aprendizaje. Estos dos son únicamente atribuibles a los cambios particulares que se producen en las sinapsis neuronales, que son más mediada con constante potenciación, así como la duración del estrés prolongado. Los investigadores han confirmado que las inyecciones express de la hormona cortisol y epinefrina ayudan a almacenar las experiencias más recientes. El mismo efecto se consigue cuando se estimula la amígdala. La excitación mejora la memoria mediante la estimulación de ciertas hormonas que influyen en la amígdala. Un estrés excesivo o prolongado puede provocar una pérdida drástica de memoria. Los pacientes que sufren daños en la amígdala probablemente recordarán más las palabras emotivas que las frases no emotivas. Además, el hipocampo es vital para una memoria inequívoca. También es útil para la consolidación real de la memoria. El hipocampo recibe información de varias regiones del córtex, tras lo cual transmite la información a diversos sectores del cerebro. Esta entrada particular resulta de ciertas partes sensoriales secundarias y terciarias que habían procesado previamente los datos. Una lesión en el hipocampo puede provocar una pérdida de memoria y dificultades para almacenarla. Trastornos relacionados con la pérdida de memoria. El término general para referirse a la pérdida de memoria es amnesia. Hay varias categorías de amnesia, y a través del estudio de sus diversas formas se pueden observar eficazmente defectos evidentes en los contrasistemas del individuo que están relacionados con el mecanismo de la memoria. En consecuencia, se teorizará su funcionamiento en un cerebro operativo estándar. Otras disfunciones neurológicas como el Parkinson o el Alzheimer tienen la capacidad de afectar a la cognición y a la memoria. El síndrome hipertimétrico suele afectar a la memoria autobiográfica de la persona, lo que significa, básicamente, que no se olvidan pequeños detalles que, de otro modo, no se pueden almacenar fácilmente. Otro trastorno es el conocido como neurosis de Korsakoff. Se trata de un trastorno cerebral macrobiótico que afecta negativamente a la memoria. En algunos casos raros también se puede sufrir un breve fallo en la recuperación de la información de la memoria, una condición comúnmente conocida como ocurrencia de la punta de la lengua. Sin embargo, los individuos que sufren de anomia no experimentan esta condición continuamente, principalmente debido a la lesión de los lóbulos anteriores junto con los lóbulos parietales que operan sus funcionalidades cerebrales. Raíces filosóficas de las interrelaciones mente-cuerpo. El estudio de la correlación mente-cuerpo fue investigado por varios filósofos a lo largo de los siglos anteriores. Fue René Descartes el primero en afirmar que la mente y el funcionamiento fisiológico son entidades distintas. Fue a través de su coherente escuela de la razón que la medicina occidental estándar obtuvo sus orígenes. Desde entonces, varias evidencias originales y otros hallazgos han demostrado que realmente existe una correlación entre estas dos partes. Ernest Rossi exploró este tema y luego escribió un libro titulado Psicobiología de la curación del cuerpo y la mente. En el libro, Rossi argumenta que ciertas moléculas precursoras sirven como denominador general que hace posible la comunicación efectiva entre el comportamiento
la mente, las emociones, así como el estado de los genes en términos de bienestar o enfermedad. Se comunicarán todos a través de varias células que se encuentran tanto en su mente como en su cuerpo. Las actividades de cada uno de los nervios que se encuentran en el sistema del cuerpo pueden ser alteradas a través de algunas moléculas mensajeras. Estas sustancias tienen la capacidad de programar nuestras emociones, patrones de comportamiento, la memoria y también la capacidad de aprendizaje. Esencialmente, todos los sistemas vitales que se encuentran en su cuerpo podrán comunicarse entre sí a través de moléculas mensajeras similares. Se realizó un estudio científico para identificar la razón principal por la que surge la tensión psicológica, y se descubrió que la causa principal era la supresión de la estructura inmunológica. El estrés generalmente reduce la respuesta inmune, ya que el sistema genético susceptible de IL-2 se verá comprometido debido a la producción apropiada de ciertas moléculas de transporte de IL-2 sería baja. Estos hallazgos establecieron que hay una asociación directa entre la mente y el cuerpo, los patrones de pensamiento, las sensaciones, las tendencias emocionales y las imágenes que manipulan ciertos mecanismos en su estructura corporal. Hay 3 pasos básicos vitales en la facilitación de la curación por contacto cuerpo-mente. La técnica inicial tiene que ver con el acceso a ciertas reminiscencias dependientes del estado, el aprendizaje, así como los sistemas de comportamiento que sirven para codificar las dificultades psicosomáticas particulares. El siguiente proceso de reencuadre incorpora la reorganización de los sistemas en una estructura particularmente saludable. Nuestra memoria cambia regularmente cada vez que accedemos a los mismos datos. Esto se debe a que la ajustará para el uso actual y la reprocesará de forma diferente durante la segunda instancia de almacenamiento. El último paso es muy sencillo y consiste en confirmar activamente que el mensaje relativo ya ha sido almacenado. Capítulo 4. Una visión general de los procedimientos de agudización de la mente. En el capítulo anterior, hemos conocido varios procesos fisiológicos que conducen a una adecuada retención de la memoria. A continuación, le explicaremos algunas técnicas necesarias para mejorar la agudeza mental. Algunas de ellas son: una dieta adecuada, ejercicios físicos y mentales, estilo de vida adecuado. A veces, uno puede experimentar lapsos episódicos de olvido. En estos casos, las frases o la capacidad de recordar se escapan del alcance de la mente por mucho que se intente. Puede ser muy frustrante perder el contacto con los pensamientos o no retener suficientemente la memoria almacenada hasta el momento. Sin embargo, hay algunas maneras probadas de agudizar su poder cerebral de tal manera que usted será capaz de manejar eficazmente todos los datos alimentados en él. Descansa lo suficiente tanto tu mente como tu cuerpo. Actualmente vivimos en una sociedad bastante rápida y frenética. Además, somos propensos a trabajar incesantemente en nuestras vidas. Esto solo sirve para poner la tensión innecesaria en el cerebro, y la memoria de la persona se vería afectada negativamente. Un descanso adecuado permitiría que toda la mente y el cuerpo rejuvenecieran eficazmente. Consume solo una dieta sana y nutritiva. El pescado contiene ácidos grasos omega 3 que son conocidos por alimentar el cerebro. Tomar este tipo de comidas complementaría la capacidad de su cerebro para retener suficientemente ciertos conocimientos y también recordarlos cuando sea necesario. Haga un ejercicio adecuado. Los expertos en salud han demostrado que una persona aletargada o perezosa no ayuda al cerebro a estimular ciertas hormonas relacionadas con la retención de la memoria. Además, el ejercicio ayuda a la circulación de calidad de la sangre al cerebro, aumentando así el suministro de oxígeno a esta región. Un cerebro que se nutre de suficiente oxígeno tendrá más claridad que otro carente de este compuesto. Practique las operaciones de orientación de la realidad. Nada más despertarse, proceda a recordar su próximo día. Los acontecimientos o citas importantes deben estar al alcance de su mano. Listas de tareas. Es importante preparar una lista de cosas por hacer antes de empezar el día. Esto le ayudará a mantener las cosas bien organizadas. Así eliminarás todo el desorden de la mente para recordar mejor los datos más importantes. Reduzca el uso de aditivos como la nicotina, la cafeína o el alcohol. Todas estas sustancias funcionan como estimulantes, ya que constriñen las arterias sanguíneas. A largo plazo, esto interferirá con la oxigenación adecuada en el sistema del cuerpo, particularmente en su cerebro.
En caso de que los vasos sanguíneos del cerebro se hayan contraído, esto puede reducir la capacidad de memoria. Alimentar suficientemente el cerebro con nuevos conocimientos. Puede leer artículos de revistas, libros o también ver programas instructivos relativos que alimentarán suficientemente su cerebro con nuevos datos. Esto puede compararse con dar a su cerebro una puesta a punto intermitente, que también es similar a lo que se hace con el motor del coche. Haz un buen uso de los procedimientos de memorización recurrentes. Esto sería una herramienta eficaz para ayudar a los niños a mejorar su memoria. Sin embargo, seguirá funcionando excepcionalmente para personas mucho más mayores. A través de la repetición sucesiva de una característica particular, usted será capaz de imprimir su imagen en su memoria. Será lo suficientemente accesible para recordarlo solo cuando sea necesario. Formule una rima que le ayude a recordar los datos. A veces, los datos musicalizados o con una rima pegadiza pueden ser suficientemente útiles en los casos en los que se necesita recordar estos datos. Llevar un diario bien documentado. Es una buena manera de liberar el estrés y también de mantener nuestra memoria. A veces parece que no recordamos varios detalles sobre un tema, pero con una descripción detallada eficaz de nuestra vida cotidiana tendremos algo referible que nos ayudará a recordar toda la información que hay que traer a la memoria en un momento determinado. Aprenda a ser un oyente eficaz. Las personas entusiastas suelen presumir de una mayor memoria de recuerdo con respecto a los datos que ya han escuchado. Concéntrese en lo que desea almacenar y trate en lo posible de no distraerse con fuerzas secundarias. Capítulo 5. Recordar los nombres con facilidad. En este capítulo, vas a aprender cómo utilizar nuestra mente para recordar nombres y se cubrirá lo siguiente. Sistemas virtuales. Recordar el nombre de una chica. Recordando. La capacidad de recordar suficientemente los nombres de las personas le será útil, sobre todo en el ámbito social. Presta atención cuando te presenten a otra persona. Varios minutos después de la reunión, intente recordar el nombre por su cuenta. En caso de que no lo recuerde, intente entablar una conversación con esa persona una vez más. Y esta vez puedes preguntarle su nombre, pero de una forma inteligente que no le haga saber tus intenciones. Anote este nuevo nombre por lo menos 3 veces mientras pone la cara del individuo en la memoria. Esto debe hacerse rápidamente cuando te encuentres con la persona. También puede preguntar cómo se escriben los nombres difíciles de entender. Se puede echar un vistazo rápido a la tarjeta de visita de la persona para comprobarlo, pero solo si se ofrece. Si se discierne la ortografía de las frases y se imagina lo mismo en su mente, será mucho más fácil de recordar después. Además, se pueden relacionar nombres concretos con frases generales que son mucho más fáciles de recordar. Por ejemplo, un individuo conocido como Gratiano podría sonar como Gratino para recordarlo mejor. Además, puede establecer una conexión directa con su centro de trabajo o su afición. Por ejemplo, Will de Steel puede ayudarle a memorizar suficientemente el nombre de un amigo que tiene una acería. Anotar nombres nuevos suele ser un procedimiento de memorización suficiente que no requiere mucho esfuerzo por parte del individuo. Para el aumento real de la reminiscencia, se debe consultar cualquier libro importante relacionado con el uso de aparatos o estrategias mnemotécnicas. Otros sistemas virtuales. Imagínese siempre nombres concretos en su mente, después, concéntrese en todas las letras de la secuencia alfabética y piense en los nombres que empiezan por esa letra en concreto. Por ejemplo, para la letra A, se pueden considerar nombres como Alison, Ariel o Aimee, entre otros. A medida que avanza continuamente por el orden alfabético, puede acceder a un par de letras que le parecerán correctas. En este caso, uno debe reducir suficientemente los resultados a estas letras y persistir con el enfoque real. Este nombre puede aparecer en tu cabeza cuando lo necesites. También puede buscar en Google todo lo que pueda saber sobre este individuo, aparte de su nombre. Reduzca y optimice sus palabras clave de búsqueda para obtener los mejores resultados. Busque combinaciones particulares de frases que describan suficientemente al individuo. Entre ellas pueden figurar la afición del individuo, su dirección, su ocupación o los clubes registrados. Además, puedes vocalizar las palabras para hacerlas más memorables. Pronuncia el material en voz alta.
Esto le permitirá ver suficientemente la materia y también escuchar la misma. Los alumnos auditivos aprenderán mucho con este sistema, ya que está orientado a descifrar mensajes acústicos. Puedes repetir procesos similares con todos los sentidos para una mejor comprensión. Escriba todo el material a través del ordenador o de la hoja de papel mientras lo recita externamente. Mediante el uso de la lógica táctil de la creación de palabras junto con el sentido auditivo de la vocalización de estas terminologías, los datos se reforzarán suficientemente en el sistema de recuerdo de su mente. Un estudio reciente revela que hasta el 50% de los individuos que utilizan este sistema particular de revisión de material, incorporando la mayoría de sus sentidos, retendrán más datos que otros que lo ignoran. También se puede practicar sobre las habilidades necesarias en la retención de la memoria a través de la participación en varios juegos en línea destinados a este propósito en particular. Entre ellos se encuentran el ajedrez y las carreras de coches, entre otros. Recuerde siempre que las personas son diferentes y que retendrán más información a su manera. Mientras que un individuo puede estar interesado en el aprendizaje auditivo, otro puede preferir los diagramas visualmente ilustrativos. Sin embargo, hay personas que combinan diversos sistemas de memorización para obtener los mejores resultados. Recordar el nombre de una chica. Resulta bastante embarazoso encontrarse con una chica guapa que te proporciona su contacto, pero justo cuando piensas llamarla, el nombre desaparece de tu memoria. Además de mejorar las interacciones sociales con otras personas importantes, recordar el nombre de la chica hará que le gustes aún más. Repite siempre el nombre en voz alta inmediatamente después de que te lo haya dicho. Por ejemplo, puedes decir, es un placer encontrarte, Sandra, en lugar de decir simplemente, me alegro de verte. Esto ayudará a grabar en tu mente el recuerdo de dicho nombre. Además, también puedes relacionar su nombre con otra palabra que rime o con una frase que empiece con las mismas letras que su nombre y que describa adecuadamente su aspecto y su personalidad de un modo u otro. Debes realizar este sencillo proceso dentro de tu cabeza y no de forma vocal. Funciona perfectamente si el comentario es una entidad que puede ser claramente imaginada en su cerebro. Hay que imaginarse al individuo junto a una representación pictórica de las palabras que se han seleccionado en la mente. La impresión de una imagen digna en su mente es vital para potenciar la memoria. Si el nombre resulta difícil de recordar, es posible que quiera indagar más sobre sus orígenes. Los nombres extraños son especialmente difíciles de recordar, por lo que tendrá que obtener más información de fondo para ayudarle. Anote el nombre dado junto con otras asociaciones relacionadas hechas poco después de que su encuentro se haya completado y usted se haya alejado de ella. Decir, ver o escuchar el nombre de uno junto con pensar en el mismo son vitales para recordar el nombre de una mujer. Capítulo 6. Cómo preparar la mente para un examen. En el capítulo anterior aprendimos algunas técnicas aplicables sobre cómo afinar la mente para estar en mejores condiciones de recordar los nombres de los nuevos amigos. El capítulo 6 se centra en cómo se puede poner la memoria en la dirección correcta para recordar datos vitales durante la época de exámenes. Preparándose. En primer lugar, una lista exhaustiva de consejos que puedes utilizar antes de enfrentarte a tu examen. Prepárate con mucha antelación. La mejor manera de hacerlo es leer los apuntes con la suficiente antelación como para estar bien preparado el día de este modo, estarás familiarizado con todos los términos de una determinada estructura. Esto te dará más confianza, ya que sabes que te has preparado las preguntas con mucha antelación. También se pueden tomar notas en forma de puntos para recordarlas fácilmente. No vale la pena tomar prestados los apuntes de otra persona, ya que puede escribir con su propio estilo, que puede ser muy diferente del que usted está acostumbrado. Las personas entienden la información de forma diferente y lo que uno pone en su blog de notas puede ser diferente de lo que tú quieres saber. Además, anotar la información te ayudará a memorizarla mejor. Es preferible utilizar herramientas relacionadas para repasar el trabajo de cara a los exámenes. Los resaltadores pueden poner más énfasis en las palabras que consideres que requieren más recuerdo o las mnemotecnias para recordar adecuadamente las sustancias que se enumeran. Identifique un grupo de estudio serio y únase a él. Esto es definitivamente una manera amplia para que uno pueda disfrutar de un amplio intercambio de varias ideas. Además, mejorará su memoria y también aligerará su carga.
Relájate. Unos días antes del examen hay que intentar descansar lo suficiente. Pasar tiempo con los amigos o jugar a juegos de ordenador. Esto minimizará la presión y el estrés, lo que hará que la mente esté más fresca y preparada para enfrentarse a las próximas preguntas. Come lo suficiente y duerme bien. No puedes esperar salir de fiesta toda la noche y luego beber como un loco antes de los exámenes y aún así suponer que vas a aprobar con éxito. Simplemente, esto es lo más estúpido que puedes hacer antes de un examen. Puede compararse con racionar tu propio fracaso sobre una considerable bandeja de plata. Reserva este vigor de fiesta para después. Come abundantemente e intenta dormir bien para relajar tu cerebro. Nunca seas perezoso. El éxito nunca favorece a los que no se fijan objetivos adecuados o trabajan más duro para alcanzar sus metas. Completa tu parte para estar en mejor posición para aprovechar cualquier examen que se te presente. El éxito estará al alcance de tu mano si sigues estas sencillas reglas. Otras técnicas populares. Olvídate de las demás puntuaciones. Despeja tu mente intentando dejar de lado otras puntuaciones que hayas obtenido en pruebas anteriores. Concéntrate y piensa bien. ¿Qué tan convencido está de su preparación? ¿Le asusta el miedo a realizar estas pruebas? ¿No estás decidido a dar lo mejor de ti en el examen? Si su respuesta a las dos preguntas anteriores es afirmativa, lo más probable es que esté en la liga de los fracasados. Pero que no cunda el pánico porque hay una solución. Tómate las cosas con calma. Ponerse frenético después de darse cuenta de los dos hechos anteriores no le servirá de nada. En lugar de eso, deberías intentar desquitarte. Ten una autoestima constructiva y considérate un examinador brillante. Piensa en cualquier objetivo difícil que se haya alcanzado para darte más confianza. Es esta estructura mental positiva la que ofrecerá orientación y optimizará eficazmente las emociones para que puedas obtener los mejores resultados. No generalices los temas de estudio antes de entenderlos completamente. Evita calificar algunas secciones como áreas malas, ya que esto solo te desanimará a repasarlas adecuadamente. Recuerda que bueno y malo son simples términos que uno emplea como excusas para no rendir según los estándares requeridos. Al fin y al cabo, sería casi imposible que uno estudiara un tema concreto cuando aún no ha preparado su mente para captar la información necesaria. Hay que eliminar todas las opiniones negativas de la mente si se quieren obtener buenos resultados. Esto le ayudará a uno a prepararse ampliamente para varias secciones. La mente estará extraocupada en su curso de estudio y el éxito definitivamente vendrá a través de su camino. Beneficios de prepararse mentalmente para un examen. La preparación adecuada de los exámenes es mucho más importante de lo que uno puede pensar. Una escolarización suficiente tendrá un impacto significativo a lo largo de su vida, ya que normalmente será determinante. La cantidad de dinero que ganarás en el futuro. Las investigaciones revelan que los que presumen de una educación mucho más alta ganarán categóricamente al menos un 33% más de dinero en efectivo que los que tienen poca educación. Aunque esto no parezca mucho, solo cuando saques la calculadora y multipliques el número de años que estarás en activo por el salario te darás cuenta de cuánto te corresponde. El nivel de vida mejorará. Por lo general, los ingresos determinarán factores como el tipo de coche que se conducirá, el tamaño de la casa que se comprará y el número de vacaciones familiares que se tomarán. La escolarización de tus hijos. Los ingresos que obtenga le permitirán elegir dónde dar clases a los niños. Simplemente, uno solo está limitado por la cantidad de dinero que tiene. Tienes que preguntarte qué puede ser más importante que los factores mencionados. ¿Es tu pandilla, tus falsos amigos o las drogas? O bien, ¿es tu apatía, la falta de motivación suficiente, la pereza o la zona de confort? Ahora bien, si uno cree de verdad que su vida, los futuros hijos y también la libertad son mucho más vitales, entonces la persona debería considerar una preparación suficiente para los exámenes. Programación de los exámenes principales. 12 meses antes de los exámenes. Aprenda todo sobre el recuerdo y la salvaguarda de la velocidad para ayudarle a incorporar y recordar correctamente los conocimientos adicionales. También hay que dejar de lado la diversión, ya que hay que concentrarse totalmente en el repaso hasta el momento del examen.
Esto significa simplemente que tendrás que minimizar el tiempo que pasas con tus amigos. Formule un plan semanal estándar. Dedica X horas a la semana para estudiar en serio. Elige un lugar donde no te molesten los demás. Desglosa el material de estudio en metas y objetivos minúsculos y suficientemente alcanzables. Siempre hay que celebrar el momento en que se alcanzan los objetivos fijados, ya que esto te dará energía extra para alcanzar probables metas. Comunica suficientemente todas tus intenciones a los instructores. Pide ayuda o consejo a estas personas. Pedirles consejo cuando se encuentren en un punto muerto durante el transcurso de las operaciones. 6 meses antes de los exámenes. Aprenda las técnicas suficientes sobre cómo relajarse. Un estudiante puede hacer esto centrándose ampliamente en los sistemas de respiración. El objetivo sería respirar mucho más lenta y profundamente para asegurar que el músculo de la fibra del diafragma trabaje perfectamente la zona del estómago. No respire demasiado, ya que esto provocará que se desmaye. Su objetivo inicial será respirar al menos 4 veces cada minuto. Aproximadamente 7 segundos de entrada y también otros 7 segundos de salida. El examinado debe practicar este magnífico sistema de desestresamiento durante todo el día. También debe practicarse durante solo 15 minutos antes de retirarse a la cama. Esto debe hacerse cada día hasta los exámenes finales. 3 meses antes de los exámenes. En este punto, uno debería haber cubierto suficientemente la mayoría de los temas de estudio. Este sería el momento vital para repasar las asignaturas que en un principio le resultaron pesadas de entender. Hay que hacer una lista segura de varias asignaturas o partes constitutivas de las mismas. Posteriormente, haz un plan semanal para subdividir tus tareas en fracciones manejables. Un solo mes antes de los exámenes. Aprenda a fondo sobre ellos y cree un mapa mental estándar dirigido a cada tema, especialmente a los que son difíciles. Centra tu tema clave en el centro de cada página y luego adjunta los subtítulos relativos al tema clave. A continuación, deberá adjuntar notas importantes al lado de cada subtítulo. 2 semanas antes de la prueba. Comience practicando técnicas de imágenes positivas y de retroalimentación pertinentes. Construye fotos en tu cabeza relacionadas con el logro y también con el éxito. Mantenga siempre la confianza durante toda la preparación previa a los exámenes finales. Imagínate a ti mismo despertando la mañana del día D y estando considerablemente seguro, preparado y equipado para afrontar el día. Deberías imaginarte a ti mismo sentado, mirando la hoja del examen o el ordenador, y sabiendo relativamente que vas a rendir de forma excelente en cada pregunta que se te plantee. Comienza a discutir, a indagar y a rechazar esa pequeña voz en lo más profundo de tu mente que te transmite mensajes negativos. Hazle saber que está equivocada y que tú eres quien tiene el control total de la dirección de tu vida. Un día antes de la prueba. Tómate tiempo para relajarte dedicando la mayor parte del día a los procedimientos de inhalación con el diafragma. Despeja tu mente de todos los pensamientos negativos e intenta formar parte de los sistemas que estás aprendiendo. Ya has hecho un trabajo considerable, así que solo valdría la pena que descansaras lo suficiente y también que estuvieras mentalmente preparado para afrontar la tarea que está a la vuelta de la esquina. La preparación adecuada de la evaluación vale definitivamente cada hora que se ha sacrificado. Capítulo 7. Una visión general del cuerpo, la mente y la esencia. Sinopsis. En el capítulo anterior, aprendimos técnicas sencillas que uno puede utilizar para mejorar su capacidad de comprensión de los conceptos relacionados con los exámenes. La sección 7 se ocupa especialmente de las técnicas que uno puede emplear para lograr la plena realización del ser interior. Los temas que se tratarán son: ¿qué es el yo interior? ¿Cómo se forma nuestra personalidad en el interior? Formas de mejorar el funcionamiento de la mente y la memoria para un estilo de vida más saludable. Visión de la personalidad. A lo largo de los años, varios filósofos y psicólogos han tratado de responder a la pregunta ¿qué es la personalidad? Y, hasta la fecha, no existe una respuesta definitiva a esta cuestión, ya que los distintos estudiosos tienen sus propios puntos de vista sobre este tema. Algunos filósofos han propuesto que cuando los individuos nacen son pizarras en blanco, lo que significa que estamos totalmente formados por el entorno en el que crecemos.
Nuestras experiencias en la vida son las que se acumulan para formar nuestros rasgos individuales de personalidad cuando nos convertimos en adultos. Otra escuela de pensamiento teoriza que los individuos nacen intrínsecamente malos. Este punto de vista filosófico puede vincularse a la historia del pecado del hombre y su eventual caída y expulsión del jardín de Dios en la Biblia. Los defensores de esta hipótesis creen que esta es la razón principal por la que los niños nacen con rasgos egoístas, ya que lo único que les importa son ellos mismos. Y es este atributo egoísta el que crece con nosotros hasta la edad adulta. Además, algunos estudiosos han dicho que nuestro interior depende claramente de las predisposiciones genéticas y biológicas que tenemos. Estas personas simplemente connotan que no tenemos ningún control en cuanto a la dirección que toma nuestra personalidad, ya que estamos decodificados para seguir rutas establecidas. La mente y el desarrollo de la personalidad según el psicoanálisis clásico. El principal defensor del psicoanálisis clásico fue un psiquiatra austriaco llamado Sigmund Freud. Teorizó que nuestra personalidad está controlada principalmente por nuestras experiencias pasadas en la infancia, que están incrustadas en nuestra memoria inconsciente. Los individuos no tienen ningún control sobre esta parte de la memoria y no son conscientes de su existencia, a pesar de que tiene control sobre sus tendencias de comportamiento. Freud subdivide la memoria en tres áreas. A. Consciente. B. Preconsciente. C. Subconsciente. La memoria consciente se trata de actividades en las que participamos y somos plenamente conscientes de sus acontecimientos y de nuestra participación en ellas. Está en la punta del iceberg de Freud y ocupa una parte muy pequeña de todo el trozo. La memoria preconsciente es el tipo de recuerdo que está disponible solo cuando lo necesitamos. Recordamos cosas que solo son importantes para ayudarnos a realizar ciertas tareas. La memoria subconsciente, aquí Freud propone que los individuos son totalmente inconscientes de su existencia y de la influencia que tiene en nuestra memoria, a pesar de que desempeña el mayor papel en la formación de nuestra personalidad. Por ejemplo, un niño que se cayó de una mesa cuando era pequeño puede crecer con una inexplicable fobia a las alturas. El adulto no relacionaría este miedo con ningún acontecimiento reciente de su vida. Estructura de la personalidad según la teoría. El psicoanálisis clásico divide la personalidad en tres niveles que incluyen: A. El id. B. El ego. C. El superego. Id es la parte de nosotros que opera de acuerdo con el principio del placer. Busca la gratificación inmediata independientemente de la razón de ser de la acción. El id es primario y se encuentra en el nivel más bajo del funcionamiento mental del ser humano. Un ejemplo del funcionamiento del id es cuando un hombre viola a una joven, sin pensar en las consecuencias que seguirán a esas acciones flagrantes. El superego es la parte de nuestra mente que opera bajo el principio enseñado. A lo largo de nuestra vida, otros nos han dicho o hemos aprendido por experiencia lo que es bueno y lo que es malo. Esta predisposición ética que recibimos de otras personas significativas en nuestras vidas, como los padres o la sociedad, es la que se ha grabado en nuestra memoria y nos ayuda a tomar decisiones en la vida. El ego, este componente de nuestra personalidad, funciona según el principio de realidad. Controla y equilibra tanto el superego como el id y está constantemente en conflicto con ambos, pero sobre todo con el id. El ego racionaliza las cosas evaluando el resultado de sus acciones, no solo para el individuo sino también para otras partes que se verían afectadas por estas acciones. Mecanismos de defensa mental que aprendemos. Se trata de sistemas psicológicos, tanto conscientes como inconscientes, que utilizamos para lograr la síntesis y un estado mental óptimo. Los utilizamos para justificar nuestras acciones o complacer a los demás. Sublimación, aquí el individuo trata de escapar de los recuerdos dolorosos del pasado o de las limitaciones a través de su sustitución por atributos más positivos. Por ejemplo, un individuo que tiene dificultades para controlar la ira puede acabar convirtiéndose en un luchador o boxeador profesional. De este modo, la persona estará en mejor posición para expresar la ira de una forma más aceptable para la sociedad. Negación, en este método una persona suprime los acontecimientos negativos en la memoria e intenta actuar como siempre, incluso cuando está claro que las cosas no van como deberían.
Por ejemplo, un adolescente que acaba de perder a uno de sus padres puede fingir que no está afectado por el suceso y no derramará una lágrima, sino que seguirá jugando con sus amigos y riendo por ahí como si las cosas fueran normales. La verdad solo caerá en la cuenta de esta persona cuando los amigos vuelvan a sus felices familias y se asiente el dolor de no tener a un familiar cerca. Proyección. Las personas que utilizan la proyección como mecanismo de afrontamiento tienden a dirigir sus propios defectos y limitaciones a otros objetos menos amenazantes. Por ejemplo, un matón que no rinde bien en clase y es más grande en compostura que otros que lo hacen bien puede acosarlos sin razón aparente. O alguien que acaba de recibir una carta de despido del trabajo puede dar una patada al gato del vecino para aliviar el estrés, aunque el gato no tenga ninguna correlación directa con esta carta de renuncia. Ampliación. En este proceso un individuo tiende a ver ciertos acontecimientos a una luz mayor o menor de lo que deberían ser visualizados en sentido real. Por ejemplo, cuando se le diagnostica un cáncer, el magnificador puede pensar falsamente que el cáncer no es tan grave y que acabará curándose incluso sin buscar el tratamiento adecuado. Esta persona deja de lado el hecho de que el cáncer puede ser mortal si no se busca una consulta médica rápida. Formación de reacciones. En una estructura de este tipo la persona dice exactamente lo contrario de lo que realmente pretende para complacer al receptor. Por ejemplo, cuando un pariente le sirve una comida desagradable y le pide que comente la comida, lo más probable es que mienta diciendo que está buena, para no herir sus sentimientos. Lograr la autorrealización. El objetivo de todo individuo es conocer el verdadero propósito de la vida a través del contacto con todos los sentidos y el buen uso del entorno. Abraham Maslow trató de explicar este proceso a través de su pirámide de necesidades, que se expone a continuación. Necesidades fisiológicas. Estas son algunas de las necesidades más básicas de nuestras vidas. Son necesidades básicas y literales para la supervivencia de la especie humana. Si no se satisfacen estas necesidades, el cuerpo del individuo dejará de funcionar. El agua, la comida y el aire son necesidades metabólicas para la supervivencia real de cualquier ser humano. Además, la vestimenta y los refugios adecuados nos proporcionan una protección esencial contra los elementos climáticos adversos. Los investigadores también han revelado que la intensidad real del impulso sexual de cada uno está formada principalmente por la competencia sexual entre los individuos, en lugar de mantener una tasa de natalidad que sea suficiente para la supervivencia real de las especies relativas. Necesidades de seguridad. Una vez cumplido lo anterior, el siguiente objetivo sería la seguridad. En este caso, se trata de aprovechar la precedencia, así como de dominar el comportamiento. Cuando la seguridad física está ausente como consecuencia de una catástrofe natural, un maltrato en la infancia o un conflicto intrafamiliar, los individuos experimentarán un TEP y una transferencia de trauma multigeneracional. Por otra parte, la inseguridad económica resultante de una crisis fiscal mundial o de la reducción del sostén de la familia puede provocar estrés y desesperación. Las necesidades de seguridad pueden subdividirse en A, seguridad personal; B, bienestar y salud; C, protección contra enfermedades, catástrofes y otros impactos indeseables. D, seguridad monetaria. Adoración y pertenencia. Este intrincado estrato de las necesidades de una persona es social e incorpora verdaderos sentimientos de pertenencia. Además, esta necesidad tiende a ser más fuerte durante la infancia. En algunos casos puede anular la necesidad de seguridad real, como ocurre con los niños que se aferran demasiado a los padres maltratadores en una situación conocida como síndrome de Estocolmo. Maslow argumentó que la ausencia de estos aspectos en la jerarquía como resultado de la negligencia, el ostracismo o el rechazo puede impedir la capacidad del individuo para formar relaciones significativas más adelante en la vida. Estas asociaciones son: familia, amistad, intimidad. Por lo general, las personas necesitan establecer algún sentido de aceptación y pertenencia, ya sea en grandes reuniones sociales como clubes o bandas, o en pequeñas conexiones colectivas como confidentes, parejas íntimas, mentores o miembros de la familia. Cuando falta el amor, el individuo se encoge en el desamparo, la aprensión social y también la depresión clínica. En algunos casos, la necesidad de pertenencia puede anular las necesidades fisiológicas o de seguridad. Depende de la influencia de la presión de los compañeros.
Por ejemplo, una anoréxica puede ignorar la necesidad de consumir suficiente comida junto con la seguridad que le proporciona una salud amplia. El individuo prefiere el sentimiento de pertenencia y el control final como mejor alternativa a la alimentación. Todos tenemos la necesidad inherente de respeto, así como de autoestima y respeto. Esto proporciona al individuo normal el deseo de una aceptación plena, junto con el valor de los otros significativos. La mayoría de nosotros necesitamos participar en ciertas actividades que nos proporcionen un sentimiento de contribución. Necesitamos sentir cierto valor propio y por eso la gente se dedica a aficiones o profesiones. Ciertos desequilibrios en este nivel particular conducirán a una pobre autoestima y a un eventual complejo de inferioridad. Los individuos con poca autoestima requieren constantemente la reverencia de los demás. Buscarán el reconocimiento o la gloria, y esto depende totalmente de la opinión de los demás. Las investigaciones también revelan que los individuos con una pobre autoestima no avanzarán en la visión de su personalidad a pesar de la fama, la gloria externa o el respeto que puedan recibir. Ciertos desequilibrios psicológicos, como la depresión, pueden impedir aún más que se alcance una autoestima adecuada. Maslow identificó dos estructuras diferentes de necesidades de estima. El tramo inferior se ocupa del respeto, el reconocimiento, la fama o la atención de los demás. El escalón más alto se refiere a la competencia, la independencia, el dominio, la libertad y también la necesidad de fuerza. Está más en el lado superior de la estima porque el individuo depende en gran medida de la competencia interior que se consigue en gran medida a través de la experiencia. La privación real de estas necesidades daría lugar a sentimientos de inferioridad, impotencia y debilidad. Autorrealización. Esto se refiere a la capacidad del individuo para realizar un potencial completo y también para alcanzar la máxima capacidad a través del descubrimiento del verdadero yo. Maslow describe esta etapa como aquella en la que uno se esfuerza por ser todo lo que es capaz de llegar a ser. También hay que tener en cuenta que la autorrealización varía de un individuo a otro, ya que todo depende de los objetivos que se haya fijado. Por ejemplo, una persona puede tener un fuerte anhelo de ser el mejor padre para sus hijos. Por otro lado, hay un individuo que verá la autorrealización como poder expresar sus pensamientos más en términos de inventos clásicos, pinturas y también pictóricos. Memoria y aprendizaje. Según los investigadores de la mente y la memoria, el aprendizaje real se considera característicamente un proceso mental. Sin embargo, el cerebro es un órgano físico estándar que funciona principalmente de forma electroquímica y psicológica. Hay algunos movimientos junto con categorías de ejercicio que estimularán suficientemente su mente y le ayudarán a aprender. El funcionamiento de su cerebro. Por término medio, se producen nuevas células en el cerebro desde el nacimiento hasta la muerte de la persona. Esto explica la capacidad del individuo para seguir aprendiendo en un intento de actualizar la base de datos de la mente. Por lo general, cada individuo tiene unos 100.000 millones de neuronas funcionales en el cerebro. Cada una de ellas comprende entre 1.000 y 100.000 enlaces nerviosos. La información se transmite eléctricamente a través de las neuronas mediante neurotransmisores químicos. Si su mente se estimula lo suficiente mientras piensa o se pregunta por los datos, entonces las células del cerebro liberan sustancias químicas que aumentan la intensificación de ciertos enlaces hormonales a lo largo de las estructuras celulares. El cerebro consume alrededor del 25% de toda la fracción de glucosa junto con el oxígeno que absorbe el ser humano. La glucosa es la principal fuente de energía del cerebro y es vital para alimentar las fibras nerviosas y así poder recordar mejor la información. Mediante el consumo de hidratos de carbono complejos, proteínas o lípidos se alimentaría suficientemente el órgano más hambriento del cuerpo. El estado biológico de un individuo soporta la mayoría de los esfuerzos mentales aplicados. Cuando un individuo se pone de pie después de largos periodos de ejercicio mental pesado, por ejemplo, estirar las piernas le ayudaría a refrescar suficientemente las funcionalidades de la mente. Los ejercicios que comprenden una clara combinación de coordinación del equilibrio junto con el aprendizaje de ciertos movimientos intrincados producirán una mayor cantidad de neuronas. La memoria y el dominio relevante de cierta información pueden ser administrados ampliamente a través de ejercicios relacionados con tales categorías. Esto se debe principalmente a que la corteza motora principal,
el cerebelo y también los ganglios basales coordinan los movimientos fisiológicos, así como las estructuras de pensamiento a través de ordenar un ciclo de pensamientos necesarios en el pensamiento. Muchos sistemas educativos prefieren el aula como método favorito de aprendizaje. Sin embargo, los investigadores han descubierto que no es muy eficaz porque carece de compromiso. Las tareas que incorporan movimiento, habilidades de comunicación y resolución de problemas pueden ejercitar el cerebro de forma eficaz. El humor también puede usarse para estimular el cerebro para una percepción y un aprendizaje significativos. Para que se produzca la curación hay que tener un espíritu audaz y tener en mente el objetivo de vincular las fuentes de energía individuales para lograr la claridad mental en un entorno lleno de diversión. Conclusión. Hay un refrán que dice que somos lo que somos por las decisiones que tomamos en la vida y nunca debemos culpar a nadie de donde estamos actualmente. La capacidad de utilizar nuestra mente y nuestra memoria son vitales para determinar la dirección que tomará nuestra vida. ¿Cómo es su personalidad? ¿Somos introvertidos o extrovertidos y nuestros comportamientos se rigen por cualquiera de estas categorías? Las personas introvertidas tienden a ser reservadas y no se sienten cómodas con mucha gente, pero esto no significa que sean malas. Por otro lado, los extrovertidos son extrovertidos y les gustan las situaciones en las que la atención se centra en ellos. Suelen tener muchos contactos de amistad sueltos en comparación con el otro grupo, en el que los individuos establecen pocas relaciones estrechas con otras personas importantes en su vida. Las investigaciones demuestran que los introvertidos suelen ser artísticos y la mayoría de los músicos, escritores y pintores pertenecen a esta categoría. Por otro lado, los extrovertidos se sienten más cómodos como líderes y pueden llegar a ser activistas, políticos o cualquier otra profesión que se centre en las masas. En contacto con nuestro pasado. Lo sepamos o no, nuestras experiencias infantiles tienen una gran influencia en nuestras tendencias de comportamiento en la edad adulta. Si sospecha que sufre de disfunciones psicológicas inexplicables, como las fobias, es aconsejable buscar el consejo de un psicólogo capacitado para obtener ayuda adicional. Mejora de la memoria. Al igual que cualquier otro músculo de nuestro cuerpo, la mente funcionará mejor si se ejercita adecuadamente. Los ejercicios mentales, como la lectura o los juegos cognitivos como el ajedrez, aumentan el flujo sanguíneo al cerebro, lo que mejora la memoria. Recuerda que debes hacer ejercicio con frecuencia y también cuidar tu dieta. El ejercicio físico adecuado afecta a todos los aspectos de tu ser, incluyendo la mente y el cuerpo. Por ejemplo, correr repetidamente crearía un estado mental persistente que llevaría a la disciplina. En el aspecto físico se desarrollarían músculos mucho más fuertes y se podría respirar mejor. Descubrir nuestro yo interior. Los que se dan cuenta de su verdadero yo suelen estar más asentados en la vida que los demás. Sus relaciones son estables y también disfrutan de las trayectorias profesionales que han elegido. Este proceso requiere que uno se dedique a la meditación profunda para descubrir sus puntos fuertes y débiles tanto física como emocional, mental y psicológicamente. Solo entonces podrá elegir trayectorias profesionales o establecer relaciones que pueda manejar con facilidad. En algunos casos, la espiritualidad puede ayudarnos a estar en contacto con nosotros mismos. Cuando creemos en un ser superior a nosotros mismos, nos dedicamos a descubrir la verdad oculta según esta fuerza superior. De nuevo, esto depende en gran medida del sistema de creencias de la persona. Un ateo definitivamente no necesitará la espiritualidad como medio para realizar la autorrealización. Todos fuimos creados con algún aspecto de singularidad en nosotros que no puede ser duplicado por nadie más. Nuestra responsabilidad es descubrir este aspecto de nosotros y hacer un buen uso de él. Activando tu mente.